Hola, soy Sergio Valdés Martínez y les voy a hablar sobre los testículos y el epidídimo. Los testículos son órganos ovoides pares que se encuentran en el inferior de nuestro cuerpo. Los testículos se encuentran fuera de la cavidad pélvica y fuera de la cavidad abdominal, obviamente, y están sostenidos por una capa de piel laxa llamada escroto. El escroto, que se puede observar aquí en la imagen, es una capa de piel que es la bolsa en la que se encuentran los testículos. Está dividida en dos porciones laterales, una que contiene cada testículo, y hay una división que se puede observar externamente justo en esta parte, que se llama rafe. En el interior hay un tabique escrotal, también conocido como septum, que divide el escroto en dos partes. Este tabique escrotal lo vamos a poder observar más adelante en una imagen, pero el tabique escrotal tiene las mismas capas que tiene el escroto debajo de la piel. Estas capas, entre estas capas se encuentra el músculo dartos, que también lo vamos a ver más adelante, que es un músculo que ayuda a regular la temperatura de los testículos. Bueno, los testículos tienen dos funciones primarias: la espermatogénesis, que es la producción de gametos masculinos, también conocidos como espermatozoides, y la esteroidogénesis, que es la producción de andrógenos o hormonas sexuales, específicamente la testosterona. La espermatogénesis requiere de una temperatura de 2 a 3 grados menor que la temperatura corporal central. La esteroidogénesis no requiere una temperatura especial. La esteroidogénesis puede realizarse en la temperatura corporal central. La esteroidogénesis es la producción de testosterona, y la testosterona es indispensable para la espermatogénesis y para la expresión de los caracteres masculinos a lo largo del desarrollo y del crecimiento. Se puede observar mucho en la adolescencia, cuando hay un desarrollo de los caracteres sexuales masculinos, y esto se debe a la testosterona. Al igual, la producción de los espermatozoides también se debe a el efecto de la testosterona. De hecho, el hecho de que la espermatogénesis requiera temperatura de 2 o 3 grados menor que el tórax y que la cavidad abdominal es la razón por la que los testículos están fuera de la cavidad abdominal, suspendidos en el escroto. El desarrollo embrionario de los testículos, los testículos adquieren caracteres morfológicos o características morfológicas masculinas en la semana 7 del desarrollo, y después en la semana número 26 del desarrollo los testículos descienden o comienzan a descender desde donde se forman inicialmente, que es aquí cerca de los riñones en la pared posterior de la cavidad abdominal, y descienden a través del conducto inguinal. Como se puede observar aquí en la fotografía, descienden a través del conducto inguinal y llegan hasta el escroto. Pasan obviamente por el anillo inguinal interno, que es este de aquí se puede observar. Pasan por el conducto inguinal y salen por el anillo inguinal externo y llegan hasta el escroto. A veces el descenso testicular está obstruido y se presenta la criptorquía o testículo no descendido, que el testículo se queda en la cavidad abdominal y no es capaz de bajar hasta el escroto. Esto sucede comúnmente en 30% de los neonatos prematuros y de 1 a 3% de los neonatos de término. La criptorquía puede causar alteraciones histológicas irreversibles en el testículo y aumenta el riesgo de contraer cáncer testicular, por lo que se debe llevar a cabo la orquidopexia, que se muestra aquí en pasos en la foto de la derecha. La orquidopexia consiste en descender un testículo criptorquídico quirúrgicamente hasta el escroto. Se hace una incisión abdominal y se le desciende. El testículo normalmente está adherido al escroto por medio de unos ligamentos escrotales que son restos que quedan del gubernaculum testis, que es un ligamento que se encuentra adherido al testículo en las etapas embrionarias y que se va desapareciendo conforme el testículo va bajando. Normalmente en las criptorquías el gubernaculum testis lo deben cortar para poder descender el testículo correctamente. Aquí podemos observar en la imagen los procesos cuando va bajando el testículo hacia el escroto. Se lleva consigo una parte o una porción del peritoneo abdominal. Como podemos observar, este es el peritoneo. Aquí está el proceso vaginal, que es una parte del peritoneo abdominal, es decir, como una bolsa que el testículo se lleva consigo al momento de bajar al escroto, y de ahí se forma la túnica vaginal, que cubre las porciones anterior y laterales del testículo.
La túnica vaginal se considera también como una parte histológica del testículo y la vamos a examinar más adelante, pero es importante ver cómo es una parte del peritoneo abdominal y se corta la conexión, no se corta, pero queda solo un resto fibroso que se puede observar aquí de la conexión con la cavidad, con el peritoneo abdominal, de parte de la túnica vaginal. Aquí podemos ver la túnica vaginal, que es esta morada que cubre la parte anterior y laterales de los testículos, del testículo, más bien de un solo testículo. Bueno, los dos testículos tienen su túnica vaginal y aquí está el resto fibroso del proceso vaginal, resto ligamentoso, que es justamente esta fibrilla ahí. Podemos observar que la túnica vaginal está compuesta por dos capas y un espacio entre esas dos capas. Esta es la capa parietal de la túnica vaginal, esta es la capa visceral de la túnica vaginal, ambas son mesotelios y en medio tenemos el espacio vaginal que va a contener algo de líquido, de líquido fluido, y puede suceder la patología del hidrocele, que sucede cuando hay una obstrucción del drenaje linfático debido a inflamación o traumatismo, y causa un hidrocele, que es que el líquido que existe en el espacio vaginal aumenta de volumen considerablemente. Bueno, inmediatamente después de la capa visceral de la túnica vaginal se encuentra la túnica albuginea, que es lo que estoy señalando aquí. La túnica albuginea es tejido conectivo denso muy grueso, y a nivel de la parte posterior del testículo, que se llama aquí esta parte mediastino testicular, la túnica albuginea entra al testículo y forma tabiques de tejido conectivo, que son los que estoy señalando aquí, que a su vez forman lóbulos espermáticos, que es lo que estoy señalando aquí. Cada lóbulo espermático contiene de 2 a 4 túbulos seminíferos, que los túbulos seminíferos es donde se lleva a cabo la espermatogénesis, justo dentro de ellos. Estos túbulos seminíferos están sumamente plegados y tienen un asa y desembocan en el mediastino testicular por medio de los túbulos rectos, que son estos. Entonces los espermatozoides se forman en el túbulo seminífero, salen de los lóbulos espermáticos por medio de los túbulos rectos, llegan a la red testicular, que son una serie de conductos parecidos a los túbulos rectos en cuanto a la histología. Entonces llegan a la red testicular y luego salen del mediastino testicular y del testículo por medio de los conductillos eferentes, que los llevan al epidídimo, que es todo esto. El epidídimo tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Y ya del epidídimo pues ya llegan al conducto deferente, que ya es parte del cordón espermático. Bueno, aquí en el mediastino testicular es importante saber que por ahí entran todas las arterias, venas, nervios, y bueno, obviamente los conductillos eferentes entran al testículo. Bueno, hay unos músculos asociados a los testículos que son los que regulan la temperatura del testículo. Tenemos el músculo cremaster y el músculo dartos. El músculo cremaster levanta o deja caer a los testículos en el saco escrotal y así regula la temperatura. El músculo cremaster proviene del músculo oblicuo interno del abdomen, baja y rodea el testículo justo por debajo de la fascia espermática externa, como ahorita lo vamos a observar. Rodea cada testículo y son fibras que pueden levantarlo o dejarlo caer en el escroto. El músculo dartos es justamente la capa inmediata es justamente la capa que está inmediata al escroto. O sea, está el escroto y luego está el músculo dartos. Entonces el músculo dartos son capas de músculo liso que pues estiran o arrugan la piel del escroto. Entonces cuando hace mucho frío, el escroto se estira, o sea, el músculo dartos se contrae, se estira la piel y mantiene más el calor. Cuando hace mucho calor, el darto se relaja y logra que haya muchas arrugas en el escroto. Entonces el músculo cremaster y el músculo dartos trabajan sinérgicamente, de manera que cuando hace mucho frío, por ejemplo, los dos se contraen, los dos músculos, el cremaster y el dartos se contraen. Hace mucho calor, el músculo dartos y el músculo cremaster se relajan. ¿Okay? Entonces aquí tenemos aquí se pueden ver las capas fácilmente. Este es el escroto en negro. Bueno, esta es la parte anterior y esta es la parte posterior del testículo. Aquí vemos el escroto. Inmediatamente después del escroto vemos el músculo dartos, que son capas de músculo liso. Inmediatamente después del músculo dartos
podemos observar la fascia espermática externa, es un mesotelio. Después está el cremaster cubriendo todo el testículo. Luego está la fascia espermática interna, otro mesotelio, y luego ya podemos encontrar la túnica vaginal. Y luego está el testículo. Aquí podemos observar con más claridad lo que yo les comentaba. Aquí está el escroto. Tenemos inmediatamente después el músculo dartos. Aquí se alcanzan a ver las fibras de músculo liso. Este es el tabique escrotal, también cubierto de músculo dartos. Después inmediatamente la fascia espermática externa. Pero aquí podemos observar cómo el músculo cremaster está dividido en fibras de músculo. Así, una aquí, otra acá, otra acá. Aquí podemos ver también. Y desciende, aquí se puede ver muy bien, del músculo oblicuo interno del abdomen. Cubre el cordón espermático y llega a los testículos. Bueno, aquí esta es la túnica vaginal, esta es la capa parietal de la túnica vaginal, esta es la capa visceral, la fascia espermática interna, y vemos cómo el plexo pampiniforme y las arterias llegan al testículo. Muy bien. Aquí tenemos una vista histológica de lo que ya es el testículo. Podemos observar aquí el mesotelio, que es la capa parietal de la túnica vaginal, y aquí el espacio vaginal donde se encuentra el fluido. Aquí podemos observar también el pequeño mesotelio de la capa visceral de la túnica vaginal. Y luego vemos ya la túnica albuginea, que ya es el testículo propiamente dicho. Y la túnica albuginea es tejido conectivo denso muy grueso que protege al testículo, y como ya vimos lo divide en tabiques que forman los lóbulos. Entonces observamos aquí que está la túnica albuginea, y justo debajo de la túnica albuginea se encuentra la túnica vasculosa o túnica vascular. La túnica vascular consiste en un arreglo de vasos sanguíneos múltiples que vascularizan toda la túnica albuginea y el testículo, y se encuentra justo por debajo de la túnica albuginea, justo aquí en esta parte. Es más delgada que la túnica albuginea y es un tejido conectivo mucho más irregular y laxo. Después de la túnica vasculosa, donde están los vasos sanguíneos, ya llegamos a los túbulos seminíferos, que ya es el interior del testículo y es donde se forman o se producen los espermatozoides. ¿Okay? Entonces aquí ya tenemos un túbulo seminífero, otro túbulo seminífero, y aquí se producen los espermatozoides. Aquí podemos ver rápidamente todo el testículo. Esta es la túnica albuginea, túnica vasculosa está aquí, la túnica vaginal es esta de acá afuera. Vemos aquí el mediastino testicular, vemos cómo este es el epidídimo, es fuera del testículo, pero vemos cómo la túnica albuginea se mete en el mediastino testicular y forma aquí los tabiques que forman los lóbulos, que se alcanza a observar ahí. Este es un túbulo seminífero. La espermatogénesis es otro tema, pero vamos a ver aquí la histología más que nada del interior del testículo, que es más que nada se comprende de estos túbulos muy doblados, que se llaman túbulos seminíferos. Estos túbulos contienen dos tipos de células, principalmente las células espermatogénicas y las células de Sertoli. Las células de Sertoli se encuentran formando una barrera hematotesticular, como vamos a ver ahorita, y protegen a las células que están más acá adentro, que son las células espermatogénicas, pero son de diferentes tipos que se van diferenciando en espermatozoides. Es importante decir que justamente en la membrana basal de los túbulos seminíferos hay unas células mioides, que también se conocen como células peritubulares contráctiles, células peritubulares contráctiles, y se llaman así porque a veces porque ayudan al contraerse a que los espermatozoides sean desplazados hacia donde deben ir. Se les suele confundir con fibroblastos, pero son diferentes, son mioides, son parecidas al músculo liso. Entonces estas células son normalmente de 3 a 5 capas de células peritubulares contráctiles que se encuentran aquí después de la membrana basal del túbulo seminífero. Aquí podemos observar el epitelio germinal del túbulo seminífero. Estas son las células de Sertoli, todo esto. Las células de Sertoli fagocitan los restos que quedan después de que los espermatocitos o espermátides sueltan ciertos pedazos de citoplasma. Las células de Sertoli lo fagocitan
y también se dedican a tener ciertas uniones, como se pueden mostrar aquí, esta unión, también esta, son uniones que protegen a las células que están acá de la respuesta inmunológica que podría haber, porque aquí hay capilares sanguíneos, hay sangre aquí. Entonces esta es la barrera hematotesticular que impide que haya una conexión entre la sangre de acá y la luz del túmulo seminífero. Las únicas células espermatogénicas que no están protegidas por la barrera hematotesticular son las espermatogonias, que son las que están acá abajo de las uniones. Las espermatogonias son las células madre del túbulo seminífero. Aquí está la membrana basal y esta es la capa de células mioides que comentaba. Aquí hay una célula de Leydig. Las células de Leydig se encuentran en los intersticios de los túbulos seminíferos, es decir, aquí está un túbulo seminífero, aquí hay otro, y aquí está el medio, ¿no? Aquí hay células de Leydig, se llaman también células intersticiales. Aquí hay, las células de Leydig son las que producen la testosterona y la producen desde incluso antes de que los testículos bajen de la cavidad abdominal hacia el escroto, se encuentran aquí. Bueno, este es la histología de un túbulo recto. El túbulo recto, bueno, es el túbulo que conecta los túbulos seminíferos con la red testicular. Se localiza en el mediastino testicular y pueden distinguirse porque son cortos y rectos. Están revestidos por un epitelio simple cúbico formado por células de Sertoli. Una parte de la población celular en este epitelio presenta microvellosidades que se alternan con células que muestran un cilio único que se proyecta hacia la luz. Por debajo del epitelio se puede encontrar aquí el tejido conjuntivo laxo. También la red testicular, que es la continuación de los túbulos rectos, pues es un laberinto, como ya vimos, de conductos que tiene un estroma de tejido conectivo alrededor, que es el que forma el mediastino, y tiene al igual un epitelio cúbico simple con microvellosidades y alternados con células que tienen un cilio único, justo igual que los túbulos rectos. Entonces, aquí tenemos una micrografía de los conductillos eferentes, que ya como ya vimos y mencionamos, salen del testículo y entran o desembocan al epidídimo, que es el siguiente conducto o red de conductos. Entonces los conductillos eferentes emergen del testículo y aproximadamente emergen de 15 a 20 conductillos eferentes por cada testículo. Estas estructuras tubulares perforan el tejido conectivo de la túnica albuginea para conectar la red testicular con la cabeza del epidídimo. Los conductillos eferentes tienen una capa de epitelio simple compuesto de células cúbicas no ciliadas que se alternan con células cilíndricas ciliadas, lo cual le confiere una apariencia festoneada característica a la luz de los conductillos. Las células cúbicas no ciliadas resorben el líquido producido por las células de Sertoli, mientras que las células cilíndricas ciliadas desplazan a los espermatozoides a través de los conductillos. El epitelio descansa sobre una membrana basal. Después, la membrana basal lo separa del tejido conectivo laxo y delgado que rodea cada conductillo. El tejido conectivo está a su vez rodeado por células del músculo liso, dispuestas en sentido longitudinal, es decir, que va con todo el conductillo. Entonces aquí hay músculo liso que facilita el desplazamiento de los espermatozoides. Aquí podemos ver por último el epidídimo, aquí se encuentra la cabeza, el cuerpo y la cola. Por aquí entran los espermatozoides por medio de los conductillos eferentes, llegan a la cabeza, luego van al cuerpo, a la cola y luego salen por el conducto deferente. Entonces aquí en el epidídimo se puede considerar que termina la maduración de los espermatozoides, sin embargo aún no se completa el total de su capacitación, porque cuando los espermatozoides entren al aparato reproductor de la mujer, hay ciertas sustancias que van a hacer que suceda algo que se conoce como la capacitación de los espermatozoides, que es ya cuando ya están totalmente listos para la fecundación. Sin embargo, sí se puede considerar que el epidídimo es el lugar donde termina la maduración de los espermatozoides. Aquí podemos observar los conductos, que son muy similares a la histología de los conductillos eferentes, puesto que estos desembocan directamente al epidídimo. Gracias. Hola, mi nombre es Alejandro Barrón y a mí me toca hablar un poco sobre lo que es el cordón espermático.
Como información general, el cordón espermático es el cordón que suspende los testículos en el escroto. Bueno, primero que nada, la localización. El cordón espermático pasa hacia arriba por atrás y arriba de los testículos, donde se palpa con facilidad a través del escroto. Continúa a lo largo del lado anterior del pubis hacia un conducto inguinal de 4 centímetros de largo, el cual atraviesa los músculos de la ingle y emerge en la cavidad pélvica. Y bueno, la entrada anterior en el conducto inguinal es el anillo inguinal y su salida en la cavidad pélvica es el anillo inguinal interno. Aquí, como podemos ver, este es el anillo inguinal externo y aquí está el cordón espermático. Bueno, el cordón espermático está dividido en varias capas. Está la fascia espermática interna, fascia cremastérica y la fascia espermática externa. En la fascia espermática interna se deriva de la fascia transversal. Y bueno, esta es la capa más interna, holgada y delgada, que rodea el cordón espermático. Después tenemos lo que es la fascia cremastérica. Esta se deriva del oblicuo interno y contiene las fibras del músculo esquelético que forman el músculo cremaster. Por último tenemos la fascia espermática externa. Esta se deriva de la aponeurosis del oblicuo externo. Y bueno, esta es la capa más externa que rodea por completo al cordón espermático. Aquí en esta imagen podemos ver la capa más externa, que es la fascia espermática externa, sería este de aquí. Luego le sigue la fascia cremastérica y por último la más interna, que es la fascia espermática interna, que sería este de aquí. Bueno, el cordón espermático tiene distintos componentes. Estos son el conducto deferente, también llamado conducto espermático. Tenemos los vasos sanguíneos, que son las venas y arterias, los vasos linfáticos y los nervios testiculares. Bueno, empezando por el conducto deferente. La función principal del conducto deferente es el transporte, especialmente es el transporte de espermas desde el epidimio hasta la uretra. Bueno, aquí podemos apreciar el punto histológico del ducto deferente. En la parte más interna podemos ver cómo se encuentra, como podemos ver, un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Y bueno, conforme vamos alejando la imagen podemos verlo más claro. Sería todo lo de aquí. Y bueno, algo que también distingue al conducto deferente es su capa de músculo liso, la cual por medio de contracciones de este músculo liso es la que ayuda a transportar el esperma fuera del conducto deferente. Bueno, el conducto eyaculador es la unión del conducto deferente, ya antes mencionado, y la vesícula seminal. El conducto deferente, la parte que se une con la vesícula seminal es la ampolla de este conducto deferente, que es la zona terminal del conducto deferente, es la zona dilatada de este conducto. Bueno, el conducto eyaculador atraviesa la próstata y se vacía en la uretra. Aquí en esta imagen podemos ver, esta es la vesícula seminal. Aquí tenemos el conducto deferente, la zona dilatada, y la unión de aquí es lo que se conoce como el conducto eyaculador.
Bueno, como información extra, la próstata. La función de la próstata es recibir el semen de los conductos deferentes y se mezcla con los líquidos de la próstata, de la vesícula seminal y de las glándulas Cowper, los cuales después son expulsados a través de la uretra hacia el exterior. También información extra tenemos la de la uretra. Esta se divide en uretra prostática, uretra membranosa y uretra esponjosa. La uretra prostática transcurre a través de la glándula prostática y porción de la uretra donde los conductos eyaculadores vierten sus contenidos. Luego tenemos la uretra membranosa, es la porción más corta y estrecha de la uretra, y esta atraviesa el diafragma urogenital que contiene el esfínter uretral externo, el cual controla voluntariamente la micción. La micción es la acción de querer orinar. Luego, por último, tenemos la uretra esponjosa. Este nombre es debido a que se encuentra en el interior del cuerpo esponjoso del pene. Y bueno, esta recorre toda la cara ventral del pene, llega al glande y se abre en el miato. El miato es el orificio terminal del pene. Aquí podemos ver las diferentes partes de uretra prostática. La uretra prostática es la uretra esponjosa y aquí en medio tenemos la uretra membranosa. Y por último acá en la punta tenemos el meato, como habíamos mencionado, que es donde acaba la uretra esponjosa. Luego siguen los vasos linfáticos, las venas y las arterias. Las venas emergen del mediastino testicular para formar el extenso plexo pampiniforme. Y bueno, ¿qué es el plexo pampiniforme? Es una red extensa de venas de los testículos que rodean la arteria testicular en el cordón espermático. Este de aquí es lo que se conoce como plexo pampiniforme. Es el lugar donde se juntan todas las venas que rodean el testículo. Y bueno, existen tres tipos de venas en el plexo. Son la vena espermática interna, la vena diferencial y la vena espermática externa. Primero, la vena espermática interna. Esta emerge del testículo y acompaña a la vena espermática para entrar a la vena cava. Tenemos la vena espermática del testículo derecho y del testículo izquierdo. La vena espermática interna derecha entra a la vena cava inferior diagonalmente con un ángulo agudo por debajo de la vena renal derecha. Y por otro lado, la del testículo izquierdo termina en la vena renal izquierda con un ángulo recto. Aquí podemos ver, de este lado tenemos la vena espermática interna izquierda y de este lado tenemos la vena espermática interna derecha. Como podemos ver, esta es la que decimos que termina con un ángulo recto y esta con un ángulo más agudo. Y bueno, ¿qué es la variocele? Es la hinchazón de las venas dentro del escroto. Esta se produce por un reflujo o descenso de la sangre desde la vena renal al testículo y esto ocasiona una dilatación varicosa de las venas testiculares y secundariamente una lesión en la función de los testículos. Y bueno, esto lo mencionamos porque la diferencia de la posición de drenaje de la vena espermática izquierda y derecha explica el por qué el 95% de la variocele ocurre del lado derecho. Como se menciona, se produce por un reflujo o descenso de la sangre y en este lado, como dice, el 95% se produce del lado izquierdo porque debido a su ángulo recto, tiende más a que ocurra de este lado. Bueno, luego tenemos lo que es la vena diferencial.
Esta acompaña al conducto deferente hacia las venas dentro de la pelvis. Es la vena que se encuentra en el conducto deferente. Luego tenemos la vena espermática externa. El grupo de venas espermáticas externas son las cremastéricas y siguen su curso a través del cordón espermático posterior. Aquí podemos ver las diferentes venas. La vena espermática interna, la cual llega hasta acá, hasta el testículo, de los dos lados. Y aquí es donde se forma el plexo pampiniforme de las distintas venas. Y bueno, ¿de qué sirve este plexo? Pues bueno, sin el plexo pampiniforme, la sangre arterial caliente elevaría la temperatura de los testículos e inhibiría la producción de los espermatozoides. Bueno, ¿qué es lo que pasa en este plexo? Conforme la sangre arterial desciende, esta se empieza a enfriar debido a que existe una transferencia de calor de la arteria hacia la vena y la sangre venosa aleja el calor a medida que asciende. Entonces esta transferencia de calor produce que no llegue tan caliente la sangre a los testículos. Bueno, luego tenemos las arterias. Existen tres tipos de arterias. Está la arteria espermática interna, la arteria diferencial y la arteria espermática externa. Primero, la arteria espermática interna se origina de la aorta abdominal, justo debajo de la arteria renal. Y bueno, la arteria espermática interna se une al cordón espermático encima del anillo inguinal interno y se encuentra adyacente a las venas testiculares, que es el plexo pampiniforme. La arteria espermática se encuentra muy enroscada y ramificada antes de entrar al testículo. Normalmente son de 2 a 3 ramificaciones. Luego tenemos la arteria diferencial. Esta arteria es la arteria del conducto deferente. Se origina ya sea de la arteria vesicular superior o la arteria vesicular inferior. Y esta suministra sangre al conducto deferente y a la cola del epidídimo. Por último tenemos la arteria espermática externa. Esta surge de la epigástrica inferior hacia el anillo inguinal interno, donde entra el cordón espermático. Bueno, aquí otra vez en la imagen podemos ver cómo aquí tenemos la arteria espermática interna, la cual de igual forma desciende y llega a los testículos por debajo del plexo pampiniforme, como mencionaba. Bueno, luego tenemos lo que son los vasos linfáticos. Los linfáticos del testículo derecho desembocan normalmente en lo que es el ganglio paracabal, el cual se divide en ganglio precabal, ganglio postcabal y ganglio laterocabal. Y también tenemos el ganglio intercabo aórtico. Y bueno, los linfáticos del testículo izquierdo desembocan normalmente en el ganglio paraórtico, que se divide en el ganglio preaórtico y el ganglio lateroaórtico. Aquí podemos ver los ganglios paracabales, que son los del testículo derecho, y los ganglios paraórticos, que son los del testículo izquierdo. Por último, tenemos los nervios testiculares.
Estos llevan a las gónadas desde los segmentos T10 y T11 de la médula espinal. Para los que no sepan qué son las gónadas, son los órganos que se encargan principalmente de producir los gametos, que son las células sexuales, pero también pueden secretar hormonas. Y bueno, la gónada masculina en este caso es son los testículos. Y bueno, los nervios testiculares son nervios sensitivos y motores combinados que contienen sobre todo fibras simpáticas, pero también algunas parasimpáticas. Y bueno, las fibras sensitivas se relacionan con dolor y las autónomas son en esencia vasomotoras e intervienen en la regulación del flujo sanguíneo. Y bueno, esto sería todo, espero que hayan entendido todo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mario Alberto Treviño Guillón y hoy les voy a hablar de las glándulas accesorias del aparato reproductor masculino. De forma general, hay 3 conjuntos de glándulas accesorias en el aparato reproductor masculino y vamos a empezar hablando con las vesículas seminales. Las vesículas seminales son un par de glándulas localizadas en la parte posterior de la vejiga urinaria y cada una está conectada a un conducto diferente. Cada vesícula seminal mide aproximadamente 5 centímetros y tiene las dimensiones aproximadas de un dedo meñique. En su parte interior podemos observar que tiene una cápsula de tejido conjuntivo y una de tejido muscular liso, que con su contracción va a ayudar a vaciar su contenido en el conducto eyaculador. En esta muestra histológica podemos ver el músculo liso en el exterior y la parte secretora, que es un túbulo muy contorneado con varias ramas que forman una especie de laberinto. Hay que destacar la importancia de las vesículas seminales, ya que la secreción amarillenta que éstas producen representan del 60 al 65% del plasma seminal, y esto está compuesta principalmente de agua, fructuosa, citrato, prostaglandina y prosaminogelina. De la próstata. La próstata no es una glándula en sí, sino que es un agregado de 30 a 50 glándulas tubulacinales compuestas encerradas en una sola cápsula fibrosa. La próstata rodea la uretra y los conductos eyaculadores y se encuentra inmediatamente abajo de la vejiga urinaria. Tiene un peso de 20 a 25 gramos y mide aproximadamente 3 centímetros cúbicos. El estroma de la próstata consta de tejido conjuntivo y tejido muscular liso, muy similar al de las vesículas seminales. Las glándulas de las que hablamos anteriormente van a vaciar su contenido a través de casi 20 poros que se localizan en la pared uretral. Es importante saber qué es lo que produce la próstata, ya que el líquido que produce constituye casi 30% del semen y tiene una función muy importante en el mismo. El líquido que produce la próstata es delgado, lechoso, de color blanco, contiene calcio, citratos y iones fosfato, una enzima de coagulación y una enzima que hidroliza proteinasa a la que se le denomina factor de coagulación 11. Por último, hablaremos de las glándulas bulboretrales, que también se las conoce como glándulas de Cooper por el anatomista y cirujano inglés William Cooper, que fue el primero en describirlas, y bulboretrales por su posición, muy cerca del bulbo dilatado del extremo interno del pene y su relación con la uretra. Son de color café, esféricas, de casi 1 centímetro de diámetro y con un conducto de 2.5 centímetros a la uretra. De aquí, 2.5 centímetros. Durante la excitación sexual producen un líquido claro y resbaloso que lubrica la cabeza del pene como preparación para el acto sexual. Sin embargo, lo más importante es que el líquido que produce ayuda a neutralizar la orina que queda residual en la uretra. Esto protege a los espermatozoides y hace posible la reproducción.
Aquí podemos ver un resumen. El 90% del semen es plasma seminal, mientras que el 10% es espermatozoides. La función de producir espermatozoides, como ya lo sabemos, es de los testículos. Sin embargo, las glándulas anexas cumplen una función importantísima, ya que producen el plasma en el que los espermatozoides van a poder desplazarse para cumplir con la fecundación y la reproducción. Gracias. El pene se clasifica como un órgano sexual secundario y es uno de los genitales externos del aparato reproductor masculino. Su función es expulsar del cuerpo el semen y depositarlo en la vagina. La mitad del pene se trata de una raíz interna y la otra mitad es un tallo y un glande, visibles desde el exterior. Mide de 8 a 10 centímetros de largo cuando está flácido y erecto llega a medir de 13 a 18 centímetros. El glande es la cabeza expandida en el extremo distal del pene, en donde se encuentra el orificio externo de la uretra, en la punta del glande. El pene consta de 3 cuerpos cilíndricos de tejido eréctil, que se llenan de sangre durante la excitación. Uno de esos cuerpos eréctiles es un cuerpo esponjoso que pasa por el lado ventral del pene y rodea a la uretra esponjosa. De ahí viene el nombre de uretra esponjosa, debido al cuerpo que lo rodea. Y en el extremo distal, este cuerpo esponjoso se expande y llena todo el glande. Entonces, el glande se puede decir que es tejido del cuerpo esponjoso. También en el lado dorsal hay 2 cuerpos cavernosos cubiertos por una túnica albugínea, que es la que rodea a cada cuerpo cavernoso, y se encuentran separados por un tabique medial, al igual que sucede con los testículos. Los 3 cilindros tienen senos de sangre llamadas lagunas, que están separadas por trabéculas. Cuando el pene está flácido, estas lagunas se encuentran colapsadas cuando están vacías, y durante la excitación estas lagunas se llenan de sangre. Todo este conjunto de cuerpos de tejido eréctil se encuentran rodeados por una fascia profunda y por una fascia superficial, y finalmente se encuentra la piel del pene. La parte de la piel que es retráctil y que se puede extender encima del glande se le llama prepucio, y este a menudo se retira en la circuncisión. Es este que podemos ver aquí, el prepucio. Y un pliegue ventral de tejido, que es el que une la piel con el glande, se le llama frenillo, que es el que tenemos aquí cerca del orificio uretral externo. La piel aquí en el glande es más delgada y se trata de una zona muy sensible y contiene glándulas sebáceas, al igual que el prepucio, que produce una secreción serosa llamada esmegma. Bueno, ahora en cuanto a la irrigación del pene, tenemos en primer lugar que cada arteria ilíaca interna va a dar lugar a una sola arteria pudenda interna, también llamada arteria peniana, que entra a la raíz del pene y posteriormente va a presentar varias ramificaciones. La más grande es una arteria dorsal que va a viajar en el sentido dorsal a lo largo del pene y que va a irrigar principalmente a la piel, las fascias y el cuerpo esponjoso de aquí abajo. Y tenemos una arteria profunda que va a viajar a lo largo de los núcleos de los cuerpos cavernosos, y esta va a originar arterias helicinas que van a penetrar las trabéculas y van a desembocar en las lagunas, llenando estas lagunas de sangre. También tenemos una vena dorsal y una vena superficial, una más profunda y una más superficial, que van a regresar la sangre del pene y van a drenar en un plexo de venas prostáticas. Cuando el pene está flácido, como vemos en esta imagen, la mayor parte de su irrigación es mediante la arteria dorsal, la arteria que se encuentra más superficialmente en el lado dorsal del pene. Y cuando la arteria profunda, las arterias profundas que pasan por los cuerpos cavernosos,
cuando estas arterias se llenan de sangre, se van a llenar de sangre, pues el pene se va a volver erecto debido a que las lagunas van a extenderse y van a llenarse de sangre. Los andrógenos son las hormonas sexuales masculinas que se encargan de estimular el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos. El más importante de estos andrógenos es la testosterona, que se produce en los testículos, más específicamente en las células intersticiales o células de Leydig, que se encuentran entre los túbulos seminíferos. Durante el desarrollo embrionario, tenemos que el cromosoma Y va a tener un gen denominado SRY, que va a codificar una proteína llamada factor determinante de los testículos, o TDF. Entonces lo que va a hacer este factor determinante de los testículos es que va a iniciar el desarrollo de la anatomía masculina. Ya para las 8 o 9 semanas del desarrollo embrionario va a comenzar la producción de testosterona. Y esto lo que va a hacer son dos cosas. En primer lugar, va a estimular al conducto mesonéfrico para que se desarrollen los conductos espermáticos. Y además va a causar la secreción del factor inhibidor mulleriano o MIF, y esto va a ocasionar la desintegración de los conductos paramesonéfricos o conductos de Müller. Entonces todo esto junto lo que va a hacer es que comience el desarrollo de este sistema masculino y que no se desarrolle pues un sistema femenino. Y algo muy curioso es que durante el desarrollo embrionario y también incluso durante los primeros meses de la infancia, los testículos secretan una gran cantidad de testosterona, casi la misma cantidad que se secreta durante la pubertad o durante la adolescencia. Pero posterior a estos primeros meses de la infancia, este sistema va a quedar en estado latente completamente. Es decir, que pues va a estar ahí el sistema, sin embargo no va a estar funcionando. Y este sistema pues va a estar en estado latente por el resto de la infancia. Bueno, una vez que se llega a la adolescencia, la función reproductiva va a despertarse, por así decirlo, y va a estar regulada por 3 factores muy importantes. Primero, el hipotálamo, que es una glándula, la hipófisis, más específicamente la adenohipófisis, y los testículos o las gónadas. En primer lugar tenemos el hipotálamo, que va a producir gonadoliberina, GnRH, y va a viajar a la adenohipófisis y va a causar la secreción de 2 hormonas, la hormona FSH, folículo estimulante, y la hormona LH, luteinizante. Ambas son hormonas, provienen de células gonadotropinas, y estas hormonas pues van a estimular a los testículos. En primer lugar, la hormona luteinizante va a estimular a las células intersticiales o las células de Leydig para que produzcan testosterona. Y la FSH va a estimular a las células de Sertoli que se encuentran en los túbulos seminíferos y va a secretar una proteína, esas células de Sertoli, llamada proteína de fijación androgénica, ABP. Una proteína muy importante para la fijación de la testosterona a los túbulos seminíferos y al epidídimo. Así que una vez que hay testosterona y que se está fijando ya gracias al ABP en los túbulos seminíferos, va a comenzar la espermatogénesis, es decir, la producción de espermatozoides. Y pues muy importante recalcar la importancia de la hormona folículo estimulante y la hormona ABP, ya que sin estas, pues la testosterona por sí misma no tendría ningún efecto en los testículos. La testosterona, una vez que ya alcanzó una producción pues considerable, va a inhibir por este camino va a inhibir al hipotálamo para que ya no segregue gonadoliberina, y también va a inhibir a la adenohipófisis para que ésta ya no pueda responder a la gonadoliberina. De este modo, mediante esta retroalimentación negativa, se puede controlar la producción
de las hormonas folículo estimulante y luteinizante, para que no se haya una sobreproducción. Durante la pubertad lo que sucede es que esta retroalimentación negativa que produce la testosterona no va a funcionar de la misma manera. Entonces el hipotálamo va a seguir produciendo gonadotropina y la adenohipófisis va a seguir respondiendo a ella, y pues debido a eso es que va a haber unas cantidades muy elevadas de testosterona y de todas estas hormonas. Otro mecanismo también para regular la producción de hormonas y regular la espermatogénesis principalmente es la hormona de la inhibina, que lleva a cabo las células de Sertoli. Las células de Sertoli segregan esta hormona llamada inhibina, lo que va a hacer que ya no se produzca más FSH, que ya no se produzca más la hormona folículo estimulante, y por lo tanto ya no va a haber proteína fijadora de andrógenos, y se va a controlar la espermatogénesis sin tener que reducir la producción de testosterona, sin tener que afectar pues esta otra vía de la hormona luteinizante y la testosterona. Y también pues es muy importante recalcar la función de la testosterona para el desarrollo del cuerpo en general y para el desarrollo de las características sexuales secundarias, asimismo como la de hidrotestosterona, que se encarga del desarrollo del vello púbico, del vello de las axilas y del vello facial. La espermatogénesis comienza un poco antes de la pubertad en los varones por concentraciones cada vez mayores de gonadotrofinas hipoficiarias. La espermatogénesis consiste en 3 fases: la fase espermatogónica, que consiste en mitosis, la fase espermatocítica, que consiste en meiosis, y la fase de espermátide, también llamada espermiogénesis. En la espermatogonia, que forma parte de la fase espermatogónica, son las células germinales de los espermatozoides. En el testículo completamente diferenciado, la espermatogonia se localiza a lo largo de las láminas basales en los túbulos seminíferos, y el ciclo espermatogónico se produce en espirales a lo largo de la longitud de todo el túbulo seminífero y dura aproximadamente 64 días. Hay 3 tipos de espermatogonios. Primero, el espermatogonio de tipo A oscuro, sus iniciales son AD. Aquí el núcleo es de forma ovoide, tiene una cromatina granular muy fina y muy basófila. Estas son básicamente las células madre del epitelio seminífero. En los espermatogonios de tipo A claros o pálidos, el núcleo también es ovoide, tiene cromatina granular fina pero poco teñida, y aquí las divisiones mitóticas aumentan en cantidad, o sea, lo cual quiere decir que va a haber más espermatogonios de tipo A claros. Después, los espermatogonios de tipo B tienen un núcleo esferoidal con cromatina condensada en grumos grandes y están en contra de la envoltura nuclear y alrededor del núcleo central. Aquí, cuando se divide un espermatogonio de tipo A oscuro, o sea, una D, se hacen 2 de tipo claro. Aquí las células hijas permanecen unidas por el puente citoplasmático delgado. Toda la progenie de los espermatogonios de tipo A claros o pálidos están conectados. Aquí esta unión citoplasmática permanece intacta hasta las últimas etapas, cuando ya es casi un espermatozoide maduro. Ahora, la fase espermatocítica, que consiste básicamente en meiosis, es que la división mitótica de los espermatogonios del tipo B producen ahora los espermatocitos primarios. Aquí el ADN se duplica para poder iniciar la meiosis, y bueno, con la meiosis se reduce la cantidad de cromosomas y de ADN que después hacen los haploides, y después las células derivadas de la primera división meiótica ahora se llaman espermatocitos secundarios. Los espermatocitos secundarios entran inmediatamente en la profase de la segunda división meiótica y no se vuelve a sintetizar el ADN. Entonces,
Ahora los espermatocitos secundarios son diploides. Después de la segunda división meiótica, cada espermatocito secundario se forman dos espermátides haploides. En la fase de espermátide o espermiogénesis, los espermátides haploides sufren un proceso de diferenciación que produce los espermatozoides maduros, que también en este caso son haploides. El estado diploide normal de estos espermátides se restablece cuando un espermatozoide fecunda a un ocito. Los espermátides están físicamente adheridos a la membrana plasmática de las células de Sertoli mediante uniones especializadas. En la espermiogénesis hay 4 fases: la fase de Golgi, la fase de casquete, también llamado capuchón acrosómico, la fase del acrosoma y la fase de maduración. En la fase de Golgi, la presencia de los gránulos Paz positivos se acumulan en los complejos de Golgi. Entonces, los gránulos proacrosómicos tienen muchas glucoproteínas que se unen a la vesícula acrosómica, que está seguida de la envoltura nuclear. La posición de esta vesícula acrosómica determina el polo anterior del espermatozoide. Después, los centriolos migran hacia el polo posterior de la espermátide, en donde el centriolo maduro se alinea con la membrana plasmática. Después, el centriolo empieza la formación de los 9 dobletes microtubulares periféricos de los 2 microtúbulos centrales, que forman el axonema de la cola del espermatozoide. En la fase del casquete o capuchón acrosómico, la vesícula acrosómica se extiende sobre la primera mitad del núcleo y el contenido nuclear se condensa, y la parte de la envoltura nuclear que está abajo del casquete pierde sus poros y se hace más grueso. La tercera fase, que es la del acrosoma, aquí el espermatide se reorienta, o sea, hay cambios en la organización no de la estructura, pero sino de cómo está organizado. Aquí la cabeza se clava en las células de Sertoli y apuntan hacia la lámina basal. El flagelo en desarrollo se extiende dentro de la luz del túbulo seminífero. Después el núcleo condensado de la espermatide se aplana y se hace más largo. El citoplasma se desplaza hacia atrás. Los microtúbulos citoplasmáticos se organizan en una vaina cilíndrica que lleva el nombre de manguito, y este va desde el borde posterior del acrosoma hacia el polo posterior del espermátide. Los centriolos regresan a la superficie posterior del núcleo, se modifican y forman la pieza de conexión o la región del cuello del espermatozoide, que son fibras gruesas que se encuentran unidas al núcleo. El manguito desaparece y las mitocondrias migran desde el resto del citoplasma para poder formar la vaina helicoidal que rodea las fibras gruesas del cuello del espermatozoide. Esa parte es la pieza intermedia de la cola del espermatozoide. Después, la vaina fibrosa está compuesta por 2 columnas longitudinales y por muchas costillas que se encuentran distales a la pieza intermedia, y rodea las 9 fibras longitudinales de la pieza principal y se extiende hasta el final del flagelo. La pieza terminal es el segmento de la cola y está distal a la vaina fibrosa. Entonces, ahora sí, como para mencionar claro lo de la fase del acrosoma, la cola del espermatozoide está subdividida en cuello, pieza intermedia, principal y terminal. El cuello contiene los centriolos y el origen de las fibras gruesas. La pieza intermedia contiene las mitocondrias acomodadas en la forma helicoidal alrededor de las fibras gruesas. Las mitocondrias proveen la energía del movimiento de la cola, o sea, lo que hace que el espermatozoide tenga movilidad. La pieza principal contiene la vaina fibrosa, que se encuentra por fuera de las fibras gruesas, y la pieza terminal contiene el complejo axonémico. Ahora, por último, en la fase de maduración se reduce el exceso del citoplasma. Aquí las células de Sertoli fagocitan el exceso del citoplasma, que recibe el nombre de cuerpo residual,
y los espermátides ya no están adheridos entre sí, se liberan las células de Sertoli. Algunas características del espermatozoide maduro es que tiene la cabeza aplanada. Como para recapitular un poco, el casquete acrosómico contiene 2/3 del núcleo, tiene hialuronidasa, neuraminidasa y fosfatasa ácida y acrosina, que la acrosina es similar a la tripsina. Todas estas enzimas acrosómicas son indispensables para que el espermatozoide pueda penetrar en la membrana del óvulo. Aquí el primer paso de la reacción acrosómica es la liberación de estas enzimas mencionadas anteriormente cuando entra en contacto con el ovocito. Cuando entra en contacto con la membrana del ovocito, estas enzimas también impiden que los demás espermatozoides puedan llegar a fecundar el mismo óvulo. Por último, para mencionar cómo se fluye los espermatozoides, los espermatozoides se transportan desde los túbulos seminíferos en un líquido que es secretado por las células de Sertoli. Este líquido fluye con la ayuda de las contracciones peristálticas que están en las células peritubulares y son contráctiles de la lámina propia. Después los espermatozoides entran en los túbulos rectos y en el mediastino testicular el líquido y los espermatozoides entran en la red de testis y se desplazan hacia los conductillos eferentes y luego hacia el conducto del epidídimo. Los espermatozoides pueden durar varias semanas en la vía espermática, pero solo sobreviven de 2 a 3 días dentro del aparato genital femenino.